Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el trabajo práctico 4, ejercicio 4. Dice, calcular el calor de combustión, ahora con calor de combustión, de un mol o un gramo mol de metano, CH4, en estado gaseoso, a 550 grados centígrados, considerando que los reactivos, es decir, lo que ingresa, al quemador, en este caso, entran a 100 grados centígrados y que los productos de combustión son CO2 gaseoso y H2O gaseoso. Fíjate que acá no te colocan otro tipo de los gases de combustión. Esto no es, bueno, sí y no. Yo te había explicado con los ejercicios pasados que en la parte de combustión es así. Tienes el combustible y tienes el comburente. El En este caso, quien hace que exista la combustión para la combustible sería el oxígeno, ¿no? Entonces el combustible se oxigena y crea unos productos de escape. Esos productos de escape son gases húmedos. ¿Por qué? Porque se van a formar gases. Normalmente son así. El dióxido de carbono, el monóxido de carbono, oxígeno puede salir también cuando tú inyectas mucho más oxígeno de lo que necesita el combustible, sale oxígeno. Y esto se hace normalmente como para garantizar de que todo el combustible se queme o intentar en su mayoría porque no estás gastando adicional y metes más oxígeno, el oxígeno lo sacas del aire. Y por esa razón también saldría nitrógeno. Acá me están diciendo que solo sale CO2 y H2O. Es decir, me están hablando prácticamente de una combustión estequiométrica. ¿Qué significa combustión estequiométrica? Dos cosas. Uno, que no, o tres cosas creo. Uno, que no es aire lo que estás metiendo allí para que se mezcle o que combustione con el combustible. No, no es aire, es directamente oxígeno. Dos, por eso no habrá formación obviamente de nitrógeno. 3. No estás metiendo más oxígeno de lo necesario, o sea, de lo ideal estequiométricamente. Eso es lo que significa estequiométrico. Estequiométrico significa que no estás agregando, no hay ninguna de las dos, de los dos compuestos que estás metiendo en exceso. Cuando una reacción, en este caso una combustión, trabaja de forma estequiométrica, significa que aquí no lo dicen, pero obviamente hacen alusión con esas dos salidas, el CO2 y el H2O. O sea, agua y dióxido de carbono como salida son típicos de una salida de una combustión estequiométrica. No es estándar. Acuérdate que estándar significa o está relacionado con las condiciones, ¿no? 25 grados centígrados y una atmósfera. No es estándar. Aquí lo que se están hablando es estequiométrico o idealizada en ese aspecto. Entonces, ¿qué otra cosa se cumple? Bueno, que no metemos oxígeno adicional. Ah, y la tercera es que no, que la combustión es completa. ¿Qué significa eso? Que todo el carbono, el carbón que está dentro del combustible se quema, o sea, o se convierte en dióxido de carbono y no como a veces pasa en la realidad, que en los casos reales son que un porcentaje del combustible se convierte en dióxido de carbono, o sea, CO2, buenísimo, y está la otra parte que se convierte en CO, es decir, es una combustión incompleta porque esto todavía se puede seguir convirtiendo para darte más calor. Entonces no, estamos en presencia de un caso estequiométrico real, idealizado. Entonces tenemos la temperatura con la que ingresan los reactivos, es la temperatura que ingresa el quemador, son 100 grados centígrados, que llevándolo a Kelvin sería 373 Kelvin. Y la temperatura con la que salen eh, el- el- lo- los productos sería 550 y eso es 823 Kelvin. Luego hay un dato que no te dan acá, que es la temperatura de eh, estándar. La temperatura estándar, recuerda que es 25 grados centígrados y eso serían 293 Kelvin, ¿no? 273 o creo que es 200, a ver, creo que es 298. Sí, me confundí.
Ok, 298. Hay que hacer, bueno, a corregir este ejercicio en vivo. Bien, aquí vamos a hacer algo que, bueno, vamos a ver cómo hacemos la comparativa con el ejercicio pasado, ¿no? Como para repasar y agregar cosas nuevas. Entonces, tenemos estos dos como productos y tenemos el metano como el combustible. Entonces, colocamos aquí el combustible, como estamos hablando de una combustión, lo combinamos con el oxígeno y esto es el producto de la reacción que ya sabemos que obtiene estos dos. Yo quise colocarle a esto, recuerda que el coeficiente tiene que ser siempre 1. O sea, prácticamente estamos basando todo el contenido este en base a un mol o un kilomol de metano. Y vamos a ver cuánto se necesita de oxígeno y qué me sale como producto. Entonces, le coloqué las incógnitas X y Z para calcularla. ¿Qué hacemos entonces? Se balancea un sistema como esta reacción. Esta reacción específicamente es una combustión, pero la balanceamos como hemos visto antes, ¿no? Que decimos, si aquí tengo un carbón, aquí debería también tener uno. Pero yo lo quise hacer de esta manera porque este es otro método de balancear, es decir, un método analítico escrito. Comenzamos con el carbón. Digo, del lado izquierdo que tengo un carbón, aquí está y esto es uno también. Entonces, uno por uno, 1. Y del lado derecho, con esta incógnita acá, tengo también un solo carbón, así que la I ya está despejada automáticamente y vale 1. Ese sería este valor de acá. Ahora vamos con la H. Recuerda que te dije que el oxígeno lo dejamos de último. La H sería, de este lado tenemos 1 con este 4, 1 por 4, 4. Y del lado derecho en H aparece esto con el 2, ese sería 2Z. Acá está, 2Z. Al despejar te queda el valor de... ok, 4, te queda 4 entre 2, 2 como resultado. Y vamos a ver qué pasa con el oxígeno. El oxígeno lo estoy llamando oxígeno O, no oxígeno O2. O sea, estoy balanceando O. Tú puedes balancear O2, pero debes tener mucho cuidado entonces, porque si yo digo que estoy balanceando O, este número no va multiplicado por 2 porque ya se toma como una sola cosa llamada O2. Ok, entonces yo lo estoy llamando simplemente O. Entonces tenemos la X que multiplica 2 y lo tenemos del lado izquierdo. Del lado derecho aquí tenemos 2 oxígenos que multiplica la I y la I vale 1. Entonces sería 1 por 2. Y luego acá al final tenemos un oxígeno multiplicado por Z en el agua y sería Z vale 2 y ese oxígeno es 1. Listo. Y todo esto me da, despejando, me da 2. Otra forma de hacerlo es como lo hemos venido haciendo los balances antes, pero yo quise en este caso hacerlo de esta forma. Listo, lo que hago es sustituir acá ya los valores. Esta viene siendo ya mi combustión o mi reacción de combustión estequiométrica y ya balanceada. Ahora, ¿qué me piden? Calor de combustión. Ya lo habíamos hecho antes. Habíamos dicho que el calor de combustión era estándar si arriba le colocamos el puntito, pero esto no es estándar. ¿Viste que pasa de 100 grados a 550? Estándar no es, pero la fórmula sigue siendo la misma. Es decir, vamos a colocar la entalpía de los productos menos restándole la entalpía de los reactivos. ¿Qué ves como diferencia? Bueno, que como no es estándar, no es simplemente la entalpía de formación tanto de producto como de reactivos. No, hay que agregarle el calor añadido o extraído por los cambios de temperatura, recordando que los productos salen a 550 y los reactivos salen a 100. Es decir, acá se supone que este cambio está relacionado con una temperatura de 550 de salida, mientras que este cambio es porque tenemos 100 en la entrada. De hecho, si la entrada hubiese estado en 25 grados, yo esta parte en la entrada no lo coloco, o sea, en los reactivos no lo coloco, porque estamos hablando de que sería la misma temperatura estándar. Cuando los productos entren a temperatura estándar, no se le coloca ese cambio de entalpía adicional. Cuando entran a temperaturas diferentes, bien sea por debajo o por encima, sí, porque eso es un calor adicional que puede ser positivo o puede ser negativo. Obviamente cuando están más calientes es positivo y cuando están más frío que 25 grados son entalpía negativa, cambios de entalpía negativa. Y otra cosa, todo esto basado en el sistema de referencia que es 25 grados, pero ¿sabías tú que existen libros
que su sistema de referencia no es 25 grados, sino 0 Kelvin, no, 0 grados centígrados. Entonces de ahí en adelante cualquier temperatura que esté por encima de cero son valores que están superando a la referencia o el estándar. Eso todo va a depender de las tablas. Por eso es que las tablas dicen, no sé si yo tengo las tablas por acá, estas no. Bueno, las tablas que ya hemos visto antes, ¿no? Que están en las entalpías de formación. Las tablas dicen arriba está a una atmósfera y 25 grados centígrados. Ya tú sabes con eso cuál es su temperatura de referencia. Continuamos. Entonces eso es lo diferente que tienen con los demás ejercicios. El metano pasado no estuvo dentro de una combustión, sino era un fluido solo, el cual se calentaba, ¿no? Ahí creo que pasaba de 25 a 760. Ok, un metano que no está combustionando, es decir, no hay reacción allí, simplemente es metano que se calienta y ya. Aquí no, aquí es metano que combustiona, es decir, se combina con el oxígeno para formar productos que no es metano, al contrario, son gases de combustión y otra cosa que debemos darnos cuenta es de qué sale. Yo coloqué aquí que sale esto en estado gaseoso. ¿Pues ¿sabes por qué? Porque me dicen que a diferencia de que cuando salen con temperaturas de 25, el agua a 25 grados centígrados a una presión atmosférica está en estado líquido. Pero ¿cuál es la salida aquí? La salida está a 550. Así que el agua salió en estado de gaseoso, en vapor. Por eso es que en este caso todos estos productos son productos gaseosos. Bien, y también te había dicho que hay un valor, entalpía de formación para el agua, tanto estado líquido como estado gaseoso, y por eso es que es bueno colocar allí en qué estado salió. Bien, vamos a ver qué pasa con esta entalpía, porque esto ya lo hemos utilizado, es una tabla en donde yo digo cuáles son las sustancias que están en juego: el metano, el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua, todos en estado gaseoso, y la entalpía de formación de cada uno de ellos aquí está. ¿De dónde la saqué? De la tabla esa que de los primeros ejercicios, pero con una diferencia. En la tabla, por ejemplo, aparecía 74.85, 393,5. Entonces, esos ceros adicionales se los estoy agregando yo porque la tabla aquella aparecía en kilojoule sobre mol. Y yo la quiero trabajar en kilomol. ¿Por qué? Porque esta A, B y C es para calcular este cambio de entalpía, y este cambio de entalpía lo voy a calcular con este calor específico que me dice que también está en kilomol. Entonces, básicamente estoy haciendo es unificando o haciendo consistente todas las unidades. Eso también lo habíamos practicado antes. ¿Cómo se calcula el cambio de entalpía? Bueno, los cambios de entalpía, que aquí no le quise colocar la raya, ¿no? Pero bueno, ya se supone que todo esto está en moles, así que debería estar así, así, así. Pero bueno, se lo voy a quitar y que lo entiendas tú. ¿Cómo se calculaban los cambios de entalpía debido a la temperatura? Bueno, que era Cp de esa sustancia, de ese gas o el combustible, aire, oxígeno, lo que sea, multiplicado por el diferencial de temperatura. Esto lo hace un poco más, no difícil, sino tedioso, porque obviamente tengo que hacer muchísimos cálculos parecidos. Y ahorita que me equivoqué, obviamente que tengo que pasarte la corrección. No creo que lo haga en vivo. Lo que yo voy a hacer es, te explico esto como si no me hubiese equivocado y te paso la foto del ejercicio con la corrección. Así que para que sepas. Ahorita por lo menos lo importante es que sepas el procedimiento. Sí, porque si no creo que va a perder mucho tiempo, ¿no? O no sé. Ahí déjame ver si lo corrijo o no. Bien, entonces te decía que, ok, ¿qué era la integral de esto? Recuerda que era, aquí lo hago un poco más directo porque ya lo expliqué con el show pasado, en donde el CP dependía de A, de B, de C y D. Entonces, A al integrar acá es A por T, y el segundo término es t al cuadrado sobre 2, el tercero t a la 3 sobre 3 porque se va integrando, y este es t a la 4 sobre 4. Y esto lo evaluamos, aquí es lo que yo quiero hacer énfasis realmente. En el ejercicio pasado así hicimos esto y colocamos desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2. Yo quise hacer como una fórmula general desde T sub 0, que es la T estándar, hasta una TX cualquiera. ¿Por qué? Porque me va a servir esto. Recuerda que este cambio de entalpía se lo tengo que calcular a esta sustancia, a esta sustancia y esta sustancia. Y resulta
que aunque todos tengan una misma temperatura de referencia de 25 grados, no todos tienen una temperatura de salida igual. Por ejemplo, esta temperatura, que es esta de acá, la T, para el caso de los reactivos son 100 grados centígrados, o sea, 373 Kelvin, mientras que esta de acá, no. Los de salida, los productos, salen a 823. Y por eso es que yo no quise colocar aquí la temperatura de reactivo o la temperatura de los productos. Realmente es cualquiera de los dos, dependiendo del gas o la sustancia que esté trabajando en ese momento. Ahorita lo vemos. Lo que sí es que sí, tiene que ser referido a T de su cero, o sea, a los 25 grados. Y te voy a explicar por qué. Resulta que la entalpía que esté aquí tiene que ser una entalpía basada en los 550 grados. Y esta entalpía de aquí tiene que ser una entalpía basada en ¿qué? En 100 grados, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cada una de estas sustancias tienen un calor de formación, que ya lo habíamos visto antes, ¿no? Que ejercicio 1, ejercicio 2. Calor de formación es la cantidad de calor que hay que agregar a la sustancia o quitarle para llevarlo a esas condiciones. Y acuérdate cómo se hacen esas entalpías de formación. Se hacen a una temperatura estándar, o sea, de 25. Por eso que este cambio de entalpía que está acá, yo no lo puedo llevar solamente de decir que va de nada, de 0 a 550, no, porque para yo tener la entalpía a 550 debo primero conseguir esta, que es la que se consigue por tablas de formación, y ellas se forman a 25 grados centígrados. Entonces, ¿cuál es el extra de calor que tengo que agregarle a una sustancia como el metano para llevarlo a 550? Este cambio de entalpía. Y ese cambio de entalpía tiene que ser 50 menos, obviamente, los 25, que es la temperatura de formación. ¿Qué hubiera pasado si esto no hubiese sido, o sea, estamos con otra tabla y la tabla, la entalpía de formación está a 0 grados centígrados? Pues si la tabla está referida acá a 0 grados centígrados, entonces el cambio aquí no lo deberíamos hacer desde 550 restándole 25, no, tendríamos que restarle 0 grados centígrados, porque esta temperatura siempre va a depender de respecto a qué es el valor estándar para, bueno, para la tabla que trabaje. Recuerde que la mayoría de las tablas están a 25 grados y por eso es que el cambio de temperatura siempre va a ser desde, ¿dónde está? Acá, desde 25 hasta una temperatura X cualquiera. En este caso son 550 para el lado de los productos y 100 para el lado de los reactivos. Espero que esa parte se haya entendido y si no me escribes. Bien, sustituyendo cada una de estas dos, límite superior menos límite inferior, obtengo esta ecuación. Fíjate que aquí yo eliminé este término. Como te había dicho, cuando son ejercicios un poco más largos, tú puedes prescindir del último término porque le da mucha más precisión, pero al mismo tiempo sería muy largo. Y más ahora que son, ¿cuánto? Cuatro sustancias, más largo todavía. Entonces, yo de esta tabla que está acá, que te la tengo que pasar, de esa tabla, bueno, tomé los valores del dióxido de carbono, del metano, del oxígeno, creo que me falta uno. Ah, el agua, ahí está. Por cierto, creo que tiene agua en estado líquido, pero esta que vamos a trabajar aquí es agua en estado gaseoso y tienen todo, aquí tienen los valores A, B y C. No quise tomar la D. Bien, ahí están tabulados todos los valores. Y aquí te dice, para no colocar los subíndices, aquí dice 10 a la 2. Por lo tanto, realmente esto es 5,024 por 10 a la menos 2. Y este que dice 10 a la 5, quiere decir que este valor es 1,269 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Bien, vamos entonces a los cambios de entalpía. Para no meter todo dentro de una sola ecuación, quise trabajarlo por separado, porque si no se iba a volver muy larga la ecuación. Te cuento que también en la termodinámica existen una tabla para estos gases de combustión, que también pude haber trabajado yo con eso. Resulta que el metano, el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua en estado de vapor tiene unas tablas de a diferentes temperaturas, tiene su valor de entalpía. Y esa entalpía que tú calcules ahí, tienes que restarle la entalpía así. Esta parte que está acá, esa tabla tendrías que calcular así. La entalpía, por ejemplo, del oxígeno
menos la entalpía del oxígeno. Esta a 550 y esta a 25. Solamente buscas este valor, lo restas y ya está. Y si no está directamente en la tabla, tienes que interpolar. Ok, esa es una opción. ¿Cuál tomé yo? Esta opción, este camino. El camino en donde yo no estoy buscando las entalpías, sino directamente el cambio a través de los calores específicos. O sea que ahí ya yo no tengo que hacer interpolación. ¿Te das cuenta? Ni calcular una ni calcular la otra. Simplemente calculo directamente la resta. A cada quien. Ahí después se verá cuál va a elegir tu profesor o cuál prefiere o te da libertad. Si te da libertad, bueno, esta es una opción. Esta es una opción. Hay veces que también sabes que conviene que cuando me dan valores exactos de temperatura, pero en Kelvin, por ejemplo, que no me den 523 Kelvin, sino que sea, no sé, 500 Kelvin, ahí conviene mucho utilizar aquella tabla porque con esto así no hay que hacer interpolación. En cambio aquí hay que, además de calcular cada entalpía, de cada entalpía hay que hacer interpolación y obviamente lo hace más largo. Bueno, volvemos a la resolución. La resolución es prácticamente la misma. Tomo de productos, ay, siempre me pasa esto, de los productos, eh, ay, de los productos tengo el dióxido de carbono y el agua en estado gaseoso. Del dióxido de carbono, recuerda, A, B y C son los valores que yo tengo acá, no, que tengo acá, que tomé de la tabla. Y estos son los valores que voy a restar. Claro, aquí se supone que yo tengo un error y de hecho tengo todo esto en error. Entonces yo le voy a acomodar esto, pero ya será al final. Y te entrego esto así tal cual como está aquí y después te mando la fotografía, el screenshot. Y bueno, resta de temperatura. Este es binomio cuadrado y este el cubo. Y todo esto me da 23.200 y algo. Hago exactamente lo mismo para el agua. Es decir, esta parte de acá no es analítica, esta parte ya es mecánica, es lo mismo. Lo único que va a cambiar es que esta fórmula que está acá tiene una temperatura que yo no le quise colocar como fórmula general, no le quise colocar el nombre de la temperatura. Y aquí ya te estoy diciendo que esa T vale la temperatura de producto. Y por eso ves aquí 823 en cada caso. Ahora, cuando lo separo por reactivo, también le cambio que esa temperatura, o sea, básicamente estoy diciendo que T vale TP y aquí T vale TR y le cambio esa temperatura y es este 373 que está aquí y acá. Bueno, ya con esto me da cada uno de los cambios de entalpía. Si hubiese buscado en la tabla, te hubiese dado muy parecido a esto. 23.000, 19.000, 3.000 y 200, 2.000 y algo. Estos valores son más bajos primero porque están a temperatura más cercanas a 25. Viste que los reactivos están a 100 grados centígrados y estos 550, obviamente que va a tener mayor cambio de entalpía y por eso es que estos valores son más altos. Y todo esto, en la tabla va a estar, de acuerdo al CP, va a estar en kilojoules sobre kilomol. Por eso fue que hice esta conversión aquí multiplicando por 1000. Bien, ahora sí, vamos con esta ecuación de aquí sustituir todos los valores, es decir, las entalpías de formación que son estas y los cambios de entalpía que son todos estos que acabo de calcular. Yo aquí creo que también los separé. Digo entonces, vamos con la entalpía primero de los productos y la entalpía de los reactivos. ¿Qué es la entalpía de los productos? Era esto, ¿te acuerdas? B H de formación más cambio de entalpía y todo esto en los productos. Todo eso es la H de los productos. Entonces voy con cada coeficiente. ¿Cuántos productos tenemos? Dos, el CO2 y el agua. El CO2 tiene un coeficiente estequiométrico y el agua tiene dos. Su entalpía de formación del CO2 es de 393.000 negativo y esto fue el cambio de entalpía para pasarlo de 25 a 550 y lo mismo para el agua. Esta agua de 241 es el típico valor de formación en estado gaseoso. Recuerda que es 285 pero en estado líquido y recuerda que esto va a quedar en estado gaseoso porque la salida está a 550. Obviamente que el agua está evaporada y este es el cambio de entalpía de esa agua evaporada para pasarlo de 25 a 550. Todo esto me da negativo y me da 814.000 aproximadamente. Hago exactamente lo mismo para los reactivos y que tenemos como reactivo oxígeno y el metano.
metano, un coeficiente estequiométrico, y para el oxígeno 2. ¿Qué pasa con el oxígeno? Que no tiene entalpía de formación y por eso que aquí tú ves 0. Le agregamos esto porque él no entra a 25, él entra a 100 grados centígrados y por eso tienes ese extra, al igual que del metano, luego de su entalpía de formación. Y bueno, y este es el resultado, 67.000, que tengo que relacionarlo con esto. Entonces digo, el cambio de entalpía de combustión, que a diferencia del que habíamos calculado antes, tenía el puntito arriba, porque salía a temperatura estándar, ya no, sale a temperatura de 550, ya deja de ser estándar, y los valores son el que me dio de producto, el que me dio de reactivo, que recuerda que tiene un negativo, y con este negativo eso va a quedar positivo, pero mira esto, ¿de dónde sale esto? Sale de acá. El ejercicio dice que es 1 mol-gramo de metano. Entonces, como yo tengo mi ejercicio, lo estoy haciendo en base a kilojoule sobre kilomol, yo no puedo meter aquí mol-gramo, tengo que meter kilomol. Entonces, para pasar un mol a un kilomol es dividiéndolo entre 1000, o sea, 1 por 10 a la menos 3, y esa es la cantidad que va a entrar de metano, que se va acá, kilomol con kilomol, y me queda como resultado kilojoule. Pero bueno, el ejercicio creo que no me lo pide en kilojoule, entonces lo que hago es una conversión y digo una kilocaloría, entre esto me queda 1,78 y creo que la respuesta dio muy 1,79. Mira, a pesar de que me equivoqué con la temperatura, a lo mejor ese cambio de temperatura no es tan significativa, que el resultado me dio prácticamente el mismo. O sea, no va a haber mucha diferencia. Sin embargo, bueno, creo que yo lo voy a tener que modificar con toda la flojera del mundo, pero tengo que hacerlo otra vez. Y esa es la respuesta. Este ejercicio está más largo, pero no es tan difícil de entender, sabiendo un poco la dinámica. Acá, a diferencia del otro ejercicio, para hacer una diferencia, es la que te dije. Allá estábamos simplemente calentando un metano. Y qué bueno que te volvieron a colocar el metano, pero ahora mira todo el proceso para poder llevar a la respuesta. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que allá era una sustancia sola que no estaba combinada con otra que pudieran hacer reacción. Aquí sí, aquí el metano está combinado con el oxígeno, entonces reacciona. Esa reacción se llama combustión.